Bueno, bienvenidos alumnos. En esta oportunidad vamos a empezar con el aplicativo SICAM y toda la parte de trabajadores autónomos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Y bueno, en esta primera clase vamos a tratar de introducir en los conocimientos básicos de lo que es la normativa probatoria de servicios autónomos aplicables en SICAM. Y vamos a tratar de ver también conceptos básicos sobre el funcionamiento del aplicativo. Para después en las clases posteriores ya poder desarrollar plenamente casos desde los más sencillos a los más complejos. Bueno, vamos a empezar contando un poquito la historia de lo que es el SICAM. El SICAM es un liquidador de deudas de los aportes efectuados por el trabajador autónomo. Es decir, es una herramienta informática por la cual el trabajador autónomo puede, a través de la página web de AFIP, gestionar su liquidación de deudas como trabajador autónomo. Para eso, bueno, tiene que haber tenido una inscripción eficaz al sistema de autónomos y haber efectuado algún tipo de pagos, ¿sí? En caso de no haber efectuado pagos, obviamente el sistema va a arrogar la deuda que le corresponde abonar si es que quiere o no hacer valer esos aportes. Bueno, entonces en principio tenemos que, como concepto general, quedar bien clarificado que el SICAM es una herramienta del sistema previsional, pero no es algo que, digamos, estuvo siempre, sino que empezó a funcionar recién a principios del año 2004. Antes de la existencia del SICAM, para poder presentar los aportes efectuados por un trabajador autónomo, efectuar la liquidación, purgar la deuda previsional, aplicando distintos beneficios que vamos a ver más adelante, y luego presentar el libre deuda ante ANSES para poder jubilarse y que esos servicios autónomos sean computables. Todo ese trayecto se hacía a través de la agencia en la cual se encontraba inscrito este trabajador autónomo. Recién a mediados del año 2000, bueno, se empieza a trabajar en conjunto para generar un liquidador de deuda. Obviamente ANSES en esto, digamos, en el diseño del programa no ha participado, sí ha participado en la implementación y en el reconocimiento de la documentación que genera este sistema. Pero no ha participado en el diseño informático, que esto ha sido por parte de AFIP quien lo ha diseñado. Entonces, bueno, a partir del año alrededor del año 2001 se empieza a trabajar en este proyecto y ya para el año 2003 lo tenían finalizado. Por el año 2003, bueno, se llega a un sistema informático por el cual nosotros podemos calcular deudas de trabajadores autónomos o monotributistas solamente de la parte de aportes previsionales. ¿Sí? Este sistema lo único que hace es calcular la deuda de aportes previsionales al sistema de jubilaciones y pensiones. No así otras deudas, ¿sí? que puede tener el trabajador autónomo, como ser no sé, impuestos a las ganancias o directamente la parte impositiva de lo que aporta mensualmente. O en el caso de los monotributistas, deudas por obras sociales, eso no se calcula a través del aplicativo SICAM. Solamente el SICAM lo que va a hacer es calcular si surge deuda entre lo que pagó en el mensual el trabajador autónomo y lo que efectivamente debía pagar en el sistema para el sistema de la ley 24241. Luego, digamos, eso es una primera etapa, digamos. El sistema cuenta con, en lo que es el diseño del software, cuenta con dos etapas. Una que es SICAM 1, que podemos denominar al SICAM 1 como aquella etapa donde vamos a cargar los periodos, entre comillas, originales, ¿sí? Para que el liquidador efectúe una primera liquidación preliminar para nosotros poder luego analizar esa liquidación y poder hacer
la limpieza o poder implementar alguna moratoria respecto de los periodos que se están denunciando, ¿no? Y luego el SICAM tiene un diseño por el cual nosotros ingresamos en otro sector del aplicativo que se denomina SICAM 2. SICAM 2 es cuando nosotros ingresamos a alguna plataforma de alguna moratoria previsional. Hoy por hoy la única moratoria previsional vigente es la ley 24476, ¿sí? Que es una ley, una moratoria de carácter general y permanente del año 1995, ¿sí? Esa moratoria de autónomos lo que trataba era de regularizar la situación de todos aquellos trabajadores inscriptos o no al sistema en periodos anteriores a la vigencia del SIGIP, o sea, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o SIPA, como se le denomina actualmente. La realidad, bueno, es que esa moratoria sale en el año 95 para que aquellos que habían estado en actividad, ya sean que ellos hayan hecho una inscripción formal o no, puedan regularizar la situación de aportes jubilatorios hasta el mes de septiembre del año 93. Esa moratoria, si bien estuvo vigente durante el periodo 95-2005, se pagaba al contado, o una vez culminado el pago de las 60 cuotas se podía pedir el libre deuda y hacer valer esos años en ANSES. En el año 2005 lo que pasó fue que se reformó esta moratoria otorgando la posibilidad de pagar la primera cuota y de esa manera iniciar el beneficio jubilatorio. Posterior a ese inicio se iban a descontar las cuotas restantes del beneficio jubilatorio, bueno, que es lo que sucede actualmente. Entonces, volviendo un poquito para atrás, SICAM nace, ¿sí?, en el año 2003, se empieza a implementar en el año 2004 y se lanza la primera moratoria de carácter previsional a través del aplicativo SICAM, que es la moratoria Ley 25865, ¿sí? Esa moratoria se podía efectuar a través del aplicativo SICAM o por agencia. Muy poca gente la implementaba a través de SICAM porque era hasta ese momento muy desconocido este sistema informático. Entonces, la primera normativa que se implementa como moratoria solamente de carácter previsional es la ley 25865, que se podía hacer a través de SICAM, ¿sí? Esa moratoria fue reformada por la 25994, que es la ley que introduce reformas tanto en el sistema de la 25865 y introduce una novedosa prestación anticipada por desempleo para aquellos que estén a 5 años de cumplir la edad jubilatoria, pero que podían contar con los aportes previsionales, ya sea porque efectivamente tenían 30 años de aportes o porque por moratoria previsional podían adquirir esa cantidad de años y de esa manera jubilarse anticipadamente. La 25994, bueno, viene a reformar esta normativa y aparte esta prestación anticipada por desempleo que también estuvo vigente durante hasta el año 2006, ¿sí? Entonces tenemos las primeras normativas aplicadas al SICAM, fue 25865, y luego con la 25994 en conjunto también se modificó la 24476, dando la posibilidad de aplicarla directamente, obteniendo la posibilidad de pagar la primera cuota y luego iniciar el beneficio. De esa manera se pone en pleno funcionamiento el SICAM y se empieza a utilizar el aplicativo para realizar ya sea liquidación de deudas de trabajadores que efectivamente estuvieron afiliados al sistema de autónomos, ya sea antes del 94 o posterior a este año, y también de aquellos que, teniendo la edad jubilatoria, no habían efectuado aportes, o porque no estaban inscriptos, o porque estando inscriptos no habían hecho los pagos, etcétera. O sea, un montón de casos hay respecto de esto.
Y bueno, y a través de esas moratorias previsionales, tanto la 25994 como la 24476, que es la que quedó de toda esta legislación vigente, eh, podían adquirir o hacer una declaración retroactiva de años, eh, y poder de esa manera regularizar su situación ante el sistema previsional. En lo que respecta a normativa, bueno, la primera normativa aplicable o probatoria de autónomos es la resolución 1014, que era una resolución, digamos, que no se hizo, no hizo mucho por avanzar en lo que es la implementación de este aplicativo, simplemente enunciaba un par de cuestiones que ya eran conocidas, pero bueno, no había una estructura probatoria realmente prolija. No la hay actualmente tampoco, pero eh, por lo menos, bueno, desde lo que es lo normativo se intenta tratar de organizar un poco el esquema de lo que se aplica cuando presentamos un SICAM o cuando hay un trabajador autónomo solicitando un beneficio previsional. Entonces, nosotros tenemos la resolución 1014, que es del año 2005. Esta resolución también hace una enunciación de cuestiones que ya se conocían. Y luego, ya en el año 2010, luego de casi 5 años de trabajo con el sistema previsional SICAM, eh, se larga la aprobatoria, la resolución 555, que uno de los defectos que tiene esta resolución 555 es que realmente se mete en cuestiones, digamos, prácticas de la labor diaria del organismo AFIP, que no es un ente, digamos, que esté bajo dependencia ni de la Secretaría de Seguridad Social ni del Ministerio de Trabajo. O sea, es un organismo totalmente autárquico con una particularidad muy especial, ¿no? Tanto ANSES como AFIP son los dos organismos más grandes en lo que hace a administración y a manejo de recursos de la nación. Y bueno, se imaginan que no les gustó mucho a los chicos de AFIP que les marquen, digamos, la forma o modalidad de trabajo. Con lo cual la resolución 555 fue modificada por una resolución en conjunto entre CES y AFIP, que es la 3062, que ya vamos a ver eh, más adelante en la próxima clase cómo reformó esa normativa todo lo que es la probatoria 555. Bueno, entonces, hoy por hoy tenemos una normativa que es la 555, que en sus objetivos, ¿sí?, tiene como base esta normativa en determinar la real prestación de servicios autónomos, ¿sí? Esto que parece por ahí una expresión de deseo, realmente hoy por hoy se está convirtiendo en algún problema, porque hay periodos oscuros, digamos, de los sistemas informáticos que no, por ahí no han sido de todos muy claros, que todavía estamos tratando de resolver aquellos profesionales que nos dedicamos mucho tiempo a lo que es el seguridad social. Estamos tratando de ver qué vuelta encontrarle a determinados requisitos que exige la normativa en casos particulares, ¿no? Pero bueno, el principal objetivo es determinar la real prestación de servicios autónomos, ¿sí?, para poder establecer de esta manera el derecho que tiene aquel administrado de recibir una prestación con la invocación de estos servicios autónomos, ¿sí?, él o sus derechohabientes. Entonces, la normativa aprobatoria, resolución 555, efectúa empieza a normatizar el procedimiento para seguir en los distintos trámites previsionales. Esto no sé si es propio tampoco de una resolución de carácter general. Porque, digamos, hubiera sido más factible o un poco más ordenado a través de circulares tratar de ordenar
la modalidad de trabajo y no a través de una resolución. Eh, pero bueno, se ve que lo han obviado en estas circunstancias. Hoy por hoy lo que hacen es al revés, a través de circulares modifican la resolución. O sea que estamos en, digamos, o no sé si es por desconocimiento de la gente que trabaja en ANSES, de la prelación normativa que debe existir en todo lo que es un sistema jurídico, o realmente está hecho a propósito de esta manera. Bueno, incorpora pautas para analizar documentación presentada, algo que también me parece algo propio de una circular interna del organismo y no algo de una resolución. Incorpora pautas para verificación de situación de revista, esto también, sí, esto sí puedo llegar a admitirlo. Y después determinar la antigüedad de afiliación, ley 18038 y 24241. Que en lo que respecta a la ley 24241, la antigüedad de afiliación es solamente exigida en aquellas prestaciones del artículo 34 bis, ya sea prestación en edad avanzada o invalidez en edad avanzada. Bueno, la resolución hace hincapié en la competencia de los dos organismos, tanto de ANSES como AFIP. Recuerden, en lo que es el régimen de autónomos, interfieren los dos organismos. Por esto se plantea la necesidad de tener un sistema que permita agilizar la confección de esta liquidación de los trabajadores autónomos, para poder presentarla ante ANSES. Por eso se creó el SICAM. De hecho, bueno, el SICAM es, digamos, es un sistema que nos permite declarar lo que nosotros podemos pretender invocar ante el organismo, obviamente que luego tendrá que ir respaldado o de alguna normativa que me habilite a hacerlo, como ser una moratoria previsional, que me habilite a comprar años o a declarar años de servicios sin tener una real afiliación al sistema, o contar con prueba documental de que yo efectué determinada actividad. Por ejemplo, si yo soy abogado desde el año 76 y en el sistema no figuro como abogado, bueno, de esa manera yo con mis credenciales y mi título habilitante podré demostrar que en realidad es un error informático del sistema, ya sea de ANSES o de AFIP, y que me deben respetar la categoría que yo estoy invocando en el aplicativo. Eso, bueno, el tema de la competencia entre los distintos organismos es algo que se incluyó en esta normativa y que realmente fue modificado después por la resolución en conjunto entre ANSES y AFIP. Así que bueno, primero vamos a analizar cuestiones que sí están vigentes y luego vamos a ver en qué se modificó por la resolución 3062. En lo que es competencia de ANSES, es competencia de ANSES constatar el padrón histórico de autónomos y su correcta relación con el quit actual del trabajador. ¿Esto qué es? El padrón histórico de autónomos es la base de datos que resguarda datos de los trabajadores autónomos en periodos anteriores al año 94. ¿Sí? Esa base de datos nosotros la podemos consultar en la página de ANSES, www.anses.gov.ar, trámites en línea, y vamos a el sector donde figuran trabajadores en actividad, padrón histórico de autónomos. Acá iniciamos la consulta, ¿sí? Y vamos a suponer vamos a ver si me acuerdo, 402. Bueno, acá tenemos una persona que sí tiene datos en el padrón histórico de autónomos y que figura un número de cuenta, ¿sí? Un número de afiliado al régimen previsional de autónomos y una fecha de afiliación, ¿sí? Bueno, acá podemos constatar que tenemos una fecha de afiliación, una fecha de inicio en la actividad, ¿sí? Y un código de actividad, 297. Perfecto, última categoría, bueno, moratorias no relevadas, histórico de categorías, que bueno, está en 0. Como ven, es una base de datos que cuenta con algunos datos, pero no cuenta con la totalidad de los mismos, ¿sí?
Eh, el tema viene así: nosotros, los trabajadores autónomos, por lo general, esto ya es una cuestión más práctica, que vienen trabajando continuo en periodos anteriores al año 94, por lo general tienen este número de cuenta relacionada, ¿no? Eh, en su clave fiscal. Vamos a esperar. Entonces, vamos a la página de AFIP. Lo primero que nos indica es que el organismo previsional va a controlar la correcta integración de este número de cuenta con el quit actual. ¿Esto por qué? Los trabajadores autónomos antes del año 94 no tenían quit, ni tampoco los trabajadores en relación de dependencia tenían un quill. Estas son nomenclaturas o formas de identificación de los trabajadores que se efectuaron después del año 94 con la implementación del CIPA o CIGIP, como quieran llamarlo. Antes del año 94, es decir, en el sistema viejo de la ley 18038 y 18037, se utilizaba, en el caso de los trabajadores autónomos, una identificación a través de un número de cuenta, ¿sí?, con el cual se denomina padrón histórico de autónomos, y un número, el número de documento, cédula de identidad, con el cual se registraban aportes al sistema previsional. Esto creo que ya lo vimos en la primera clase, donde explico las bases de datos de ANSES, Padrón Histórico de Autónomos. El Padrón Histórico de Autónomos entonces nos va a constatar de que tiene un número de cuenta este titular, es decir, que estuvo afiliado al régimen de autónomos y que cuenta, ¿sí?, puede llegar a contar con algunos pagos. Nosotros no lo vamos a ver hasta que esto no esté relacionado con el SICAM. Entonces, nosotros, en caso de detectar que el titular tiene un número de cuenta y no poseemos la clave fiscal, tenemos que confeccionar el formulario 460F de AFIP y tiene un formulario interactivo, completar el 460 con los datos personales, ¿sí?, y en la segunda hoja donde dice datos de la seguridad social, en la parte de denominación colocar el número de cuenta del titular. De esta manera nosotros les vamos a solicitar en la agencia del domicilio de la persona a la cual le estamos trabajando el caso la incorporación, ¿sí?, de este número de cuenta en el SICAM, ¿sí?, y luego, una vez gestionado en ese mismo trámite, podemos gestionar también la clave fiscal, ¿sí?, con la fotocopia del DNI. Vamos con el formulario 460. Vamos a ver, formulario 460, la copia del DNI y el DNI original, obviamente, y la impresión del Padrón Histórico de Autónomos, donde surgen los datos. Esto tiene que ir a la agencia de AFIP correspondiente y verificar que se encuentre relacionado. ¿Cómo lo verifican? Bueno, luego de 48 horas de presentado el formulario, el número de cuenta tiene que estar en este sector del titular. A ver si puedo. Bueno, en este caso, ahí busqué el titular, tenemos el número de cuenta de la señora Amanda. Entonces, verificamos que está correctamente relacionado e ingresamos en liquidación de deuda general para hacer las otras consultas. Bueno, volvemos entonces al tema de la probatoria y la competencia respecto, primero del 460, lo que vimos recién, como es el tema del trámite en AFIP, es muy sencillo. Luego también competencia en ANSES es competente en validar pagos hasta el 31 del 7 del 93. ¿Por qué hasta el 31 del 7? Es decir, hasta el 31 del 7 ANSES registraba los pagos en sus bases de datos. Y digamos que ANSES es el organismo que recibió la caja de autónomos
para su administración y obviamente incorporación dentro de lo que es la organización administrativa de ANSES. Y bueno, hasta el mes 7 del 93 tienen registrados esos pagos. El tema es que el SIPA empezó a funcionar plenamente en julio, el 15 de julio del año 94. Ese año, entre julio del 93 y julio del 94, es un periodo un tanto oscuro, ¿sí? Pueden encontrarse con algunos problemas de tener personas que cuentan con pagos al sistema y de repente no tienen una inscripción formal identificable dentro de AFIP, ¿sí? Esto va a necesitar de pruebas del ejercicio de esa actividad si es que registra pagos en ese periodo para hacer valer ese periodo incorporado al SICAM. Bueno, entonces, en lo que es competencia de validación de pagos hasta el año 93. Se preguntarán, ¿qué es la validación de pagos? Bueno, es un acto administrativo, es un expediente administrativo que se inicia por ANSES cuando nosotros detectamos que en el aplicativo no tenemos los pagos con los que cuenta el titular, ¿sí? Por ejemplo, vamos a entrar al aplicativo, entramos en la página de AFIP, vamos a SICAM y vemos liquidación de deuda previsional. Ok, supongamos que este señor aportó desde no sé, el año 92 y nosotros tenemos el número de cuenta relacionado, tenemos todo. Suponiendo que este señor tiene el número de cuenta que aportó desde el año 92, yo me voy al sector de pagos. En consultas, en SICAM tenemos dos pestañas, consultas y liquidación, ¿sí? Nosotros en consultas vamos a efectuar las distintas consultas para poder efectuar una carga de los datos en la pestaña liquidación y de esa manera proceder a efectuar el cálculo de la deuda de autónomos. Supongamos que yo en pagos tendría que tener pagos desde el año 92 y en realidad acá empiezo a contar con pagos desde el año 94. En esos casos yo debería incorporar, ¿sí?, los pagos faltantes en la pestaña de liquidación, ingreso de pagos faltantes. Y con el botoncito nuevo y los datos del ticket, incorporar todos los datos que me sean posible guardar en esta planilla, ¿sí? No es necesario tener todos los datos, pero sí hay datos esenciales, ¿sí? Como ser fecha o periodo desde hasta. Recuerden que los pagos son mensuales, con los cuales tendrían que cargar mes a mes cada pago. Efectuado esto, más la carga de la situación de revista, que ahora después vamos a ver cómo se realiza la carga, y practicada la liquidación, el aplicativo me va a generar tres formularios principales de la liquidación que los encontramos en la pantalla general, en el botón imprimir liquidación, que son el formulario 558 A, B y C. Estos formularios, el 558A es el formulario general de la deuda, ¿sí?, donde me va a informar todos los datos de la deuda y lo que se ha calculado. Y el formulario 558B es respecto de la validación. Si yo tuviera algún pago a validar, me va a salir el estado del pago acá y el periodo que estoy tratando de validar. La validación de pago se efectúa cargando los datos de estas maneras, imprimiendo 558B o C, por las dudas también ya viene la donde tiene que constar que nosotros ingresamos un pago a validar y presentarnos en la agencia de ANSES sin solicitud de turno, porque este es un trámite que se realiza sin solicitud de turno, para generar una validación de pagos ante el organismo. Si es hasta el 7 del 93, la competencia es de ANSES, con lo cual ese expediente va a ingresar y se va a quedar en ANSES. Si es después del 93, la competencia es de AFIP y ese expediente también se inicia en ANSES, pero va a ser AFIP quien va a dirimir en el mismo caso. Y si tengo pagos del 93, antes del 93, de julio del 93 y después de julio del 93, bueno, los dos organismos se tienen que expedir
respecto de este trámite y ver si me aprueban o no los tickets que yo estoy presentando. Ahora bien, no es un trámite que en la actualidad se pueda decir que yo recomiendo hacer. ¿Sí? No es un trámite, es muy burocrático. AFIP demora mucho porque tiene una sola oficina de validaciones y está ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y las agencias no hacen validaciones de pagos, con lo cual digamos que hay un problema grave de comunicación entre los dos organismos. Esto podría ser muy sencillo, sin embargo demoran a veces hasta más de un año estos trámites, y si uno no está encima podrían demorar una eternidad. Y hasta que yo no tengo concluida la validación no puedo iniciar un trámite de jubilación. O sea que es un tema a tener muy en cuenta, ¿sí? Otra competencia de AFIP es verificar los datos incorporados en la pestaña Datos Personales de SICAM, con la situación de revista declarada. Es decir, nosotros tenemos consultas y liquidación. En consultas tenemos los periodos que extrae el sistema SICAM del padrón de contribuyentes o sistema registral de AFIP. En este caso tenemos 11 del 98 al 6 del 2004, es monotributo, 7 del 2004 al 2 del 2007, monotributo. Nosotros, en principio, si es que no contamos con algún problema, acá tendrían que surgir todos los datos de su actividad autónoma. Si nosotros tenemos periodos que no son necesarios demostrar pruebas, que después vamos a ver cuáles son, esto directamente se realiza la carga en situación de revista, en la pestaña liquidación, situación de revista, tal cual como aparece en esta pantalla, ¿sí? Por ejemplo, acá aparece ya incorporado automáticamente porque son periodos que están, en el caso de los trabajadores autónomos, dentro de los últimos 10 años, con lo cual no los puedo modificar salvo que lo realice por agencia. Y en el caso del monotributo no se puede nunca modificar en principio, salvo que vaya a la agencia y pida la modificación. Pero en este caso aparecen los dos en forma automática. Si me permitiera acá borrarlos, yo podría borrar estos periodos automáticamente. Como acá no me está permitiendo utilizar ningún lapicito para borrar, es porque son periodos que no están prescriptos o que en el caso del monotributo no se permiten modificar. ¿Qué va a controlar ANSES? Bueno, que lo que surge de datos personales esté efectivamente cargado, en principio, en la situación de revista, ¿sí? En este caso se carga en forma automática, pero supongamos que si tuviera un periodo autónomo en datos personales desde el año 94 hasta el 98, eso no aparece en forma autónoma, con lo cual nosotros tenemos que ir a situación de revista con el botón nuevo y cargar el periodo y la actividad que corresponda, ¿sí? Después vamos a ver este caso porque es un tanto complejo, este caso del señor Verañano, pero en principio tengan en cuenta que esa es la potestad que tiene ANSES de verificar. Ahora, esa situación de revista va a tener que ver con la ley solicitada para la gestión de este beneficio. Si nosotros, ¿cómo aplicamos la ley? Bueno, en la pestaña liquidaciones, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos para la liquidación. En datos para la liquidación tenemos que cargar fecha de nacimiento, fecha de defunción si es una pensión por fallecimiento, prestación solicitada, ¿sí? Jubilación, retiro por invalidez, pensión, otros libre deudas, que esto puede ser en algún caso en particular, pero a nosotros no nos interesa el otro libre deuda. Solicitud de deuda parcial, recuerden que esto es un liquidador y si yo quiero libre deuda de los últimos 10 años, tendré que marcar las fechas en las cuales yo quiero liquidar y que el sistema me liquide la deuda, yo efectúe el pago y de esa forma presentar una constancia de que se pagó todos los aportes. Datos para la jubilación y si el titular reside o no en el exterior. Luego opta por moratoria 592/79, que luego lo vamos a explicar. En este caso no nos da la opción por marcar nada, con lo cual es que no participó de esta moratoria. Y después ley aplicable. Ley 24241, que es la primera ley,
Si yo aplico esta ley a este SICAM, ¿qué me dice la probatoria? Se verifica todo el periodo, es decir, que todo lo que yo cargue en la pestaña situación de revista tiene que ser coincidente con lo que aparece en datos para el pago. O en caso de que no coincida, yo poseer prueba de que esto fue así. Si yo opto por la ley 24476, se va a verificar solamente, es decir, ANSES tiene la potestad de verificar solamente cuando yo elijo ley 24476 desde el año 93 en adelante, es decir, desde el 10 del 93 en adelante, con lo cual estos periodos entrarían de lo que ANSES, dentro de lo que ANSES tiene que verificar sí o sí. Esto nos da la posibilidad de que todo lo que sea anterior al año 93 yo pueda modificar la situación de revista a gusto y placer. Por ejemplo, si este señor hubiera sido un comerciante desde el año 80 hasta el 9 del 93 y yo opto en datos para la liquidación por la ley 24476, puedo solicitar a la administración, bueno, primero puedo modificar esa actividad para que sea más barato, esto se quedó pensando, modificar esa situación de revista desde el 80 al 93, si tiene mucha deuda, ¿no? Y si vale la pena hacerlo, modificar esa situación de revista y en vez de marcar comercio como actividad, poder marcar una actividad más barata como ser albañiles o copistas, etcétera, categorías mínimas, digamos. De esa manera, ¿qué hago? Hago que este señor que tiene una alta deuda, un alto número de deuda, pueda tener una liquidación mucho más pagable, digamos, y de esa manera acceder a su beneficio jubilatorio. Entonces, por ejemplo, esto ya igual lo vamos a ver en casos prácticos, ¿no? 11 del 98 al 6 del 2000, bueno, esto no lo puedo modificar, supongamos que fue comerciante y yo de esta manera, desde el 80 hasta 9 del 93, puedo modificar, digo 1 del 80 porque era el ejemplo que había puesto para el caso en concreto, ¿no? Supongamos que este señor era comercio y yo de repente le quiero poner un 401 que es albañiles. Perfecto, yo lo guardo y ya me aparece registrado en el sistema como algo que modifica la realidad de la pantalla de datos personales. Pero como ANSES por probatoria, si yo opto por 24476, va a verificar solo desde el 10 del 93, esta modificación estaría siendo permitida y no tendría que ANSES objetarme ningún tipo de actividad ni categoría incorporada en esta pestaña. Y en el caso de las moratorias 25865, 25994, lo mismo opera y ANSES se verifica desde el 1 de enero del año 2004 en el caso de los trabajadores autónomos y desde el 1 de febrero en el caso de los monotributistas. Recuerden, estas dos moratorias no están vigentes en la actualidad, pero si nosotros tenemos algún cliente que realizó este tipo de moratorias, tendremos que ir a la consulta pertinente que la encontramos en pantalla general, consulta de planes presentados. En esta pantalla tendría que aparecer si esta persona realizó o no alguna de estas dos moratorias, ya sea 25994 o 25865, que tendría que aparecer en este sector. Bueno, si realizó alguna de esas dos moratorias, en ese caso yo podré modificar la situación de revista, o en ese momento se habrá podido modificar la situación de revista hasta enero del 2004, febrero del 2004. Esto no es algo que se haya sabido en ese momento. Por lo general, si hizo ya moratoria 25865, 25994, se respetó la situación de revista original, con lo cual es muy difícil que hayan modificado esas situaciones de revista, ¿sí? En el caso de que no sea coincidente, bueno, y acá empiezan a ya meterse en trabajos de AFIP, ¿sí?
Si no es coincidente, dice se deberá modificar la situación de revista mediante el formulario 460 o efectuar nueva liquidación. AFIP efectuará los siguientes controles, indica el aprobatorio. No permitirá la modificación del padrón dentro de los últimos 10 años anteriores al cálculo de la deuda y marcará como periodos modificados entre el 10 del 93 al año 2000 en caso de cambio de categoría. Esto recuerden que lo hace el aplicativo, lo hace ahora en todos los periodos, no hace falta que sea del 10 de 93 al año 2000, ¿sí? En este caso, como ustedes ven, nosotros modificamos y ya marcó 3 periodos que acá no debería, según esta normativa, estar marcados, pero bueno, ANSES, AFIP entendió que debe marcar todo para control, más, digamos, para facilitar el control por parte del organismo. A los monotributistas se le impediría la modificación de la situación de revista, ¿sí? Esto en todos los casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se podía dar de alta o baja por el aplicativo SICAM a los monotributistas para completar años por fuera de la moratoria. Pero bueno, eso ya dejó de existir. Otra competencia de ANSES es verificar la correcta aplicación de beneficios previsionales, que vamos a ver más adelante. Debe verificar que no exista ampliación y modificación del periodo si el trabajador optó por moratoria 592 del 79 y determinar la antigüedad de la afiliación, ¿sí? Efectuar requerimientos y la evaluación de las pruebas de la actividad autónoma ante pedido de reapertura o solicitud de beneficio por convenio internacional o un reconocimiento de servicios. ¿Esto qué es? En el caso de reconocimientos de servicios, ya sea para incorporar a otra caja previsional del sistema argentino o para llevar a un sistema con el cual hay convenios internacionales, ANSES, en el caso de trabajadores autónomos, ya sea que opten o no por la moratoria 24476, debe sí o sí solicitar pruebas de la actividad, ya sea con moratoria o sin moratoria, y no importa en ese caso el periodo. ¿Por qué? Porque ha habido una reiterada cantidad de casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se presentaban con moratorias pagas al contado y con un reconocimiento de servicios por parte del organismo previsional, sin comprobación de la efectiva realización de las tareas autónomas. Con lo cual, esta legislación, que solamente es aplicable al sistema de jubilaciones de Argentina, nacional, se estaba aplicando a cajas como el IPS, digamos, se encontró con expedientes que tenían reconocimiento de años de servicios, pero no tenían los controles rigurosos que contempla el organismo para la efectiva verificación de las tareas realizadas. De esta manera, lo que se trata es de impedir que por la aplicación de una ley previsional en particular, que es la ley 24476, se pueda obtener beneficios en sistemas que son ajenos a la jurisdicción del SIPA. Entonces, cada vez que tenemos que presentar un reconocimiento de servicios, debemos presentar además prueba de la actividad que se realizó en lo que estamos manifestando. Bueno, continuamos en el vídeo 2.